División celular somática. El ciclo celular abarca dos periodos principales: la interfase, en el cual la célula no está en división, y la fase mitótica, cuando la célula se encuentra en división. Durante la interfase, la célula de ADN se replica mediante un proceso que se describirá más adelante. También va a producir orgánulos y componentes citosólicos adicionales para prepararse para la división celular. La interfase es un estado de gran actividad metabólica. Durante este periodo, la célula experimenta su mayor crecimiento. La interfase presenta tres fases: fase G1, fase S y fase G2. La fase S se refiere a la síntesis del ADN, como la fase G, que son periodos en los que no existe actividad relacionada con la duplicación del ADN, se consideran brechas o interrupciones en la duplicación del ADN. En la fase G1, esta va a ser el intervalo entre la fase mitótica y la fase S. Durante la G1, la célula va a desarrollar su actividad metabólica, va a replicar la mayor parte de sus orgánulos y componentes citosólicos, pero no su ADN. La replicación de los centrosomas también va a comenzar en la fase G1. Casi todas las actividades celulares se llevan durante 8 a 10 horas. Sin embargo, durante esta fase es bastante variable. La mayoría de las células nerviosas se halla en la fase G0. Sin embargo, una vez que una célula ingresa a la fase S, está destinada a dividirse. La fase S, que es el intervalo entre la fase G1 y la fase G2, dura alrededor de 8 horas. Durante la fase S se da lugar la replicación del ADN como consecuencia de las células idénticas que se forman durante la división celular. La fase G2 es el lapso entre la fase S y la fase mitótica. Esta va a durar de 4 a 6 horas. Durante la fase G2 el crecimiento celular va a continuar. Se va a sintetizar enzimas y otras proteínas para la división celular y se va a completar la replicación de los centrosomas. Cuando el ADN se replica en la fase S, su estructura helicoidal se desarrolla en forma parcial y las dos cadenas se van a separar en los dos puntos donde los puentes de hidrógeno conectan los pares de base. Fase mitótica. La fase mitótica del ciclo celular consta de división celular, que es la mitosis, y la de división citoplasmática, que es la citocinesis. En la mitosis va a haber 4 fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Aquí vemos una imagen de lo que es la célula. Aquí está la membrana plasmática, el citoplasma, la membrana nuclear, el núcleo, la cromatina, el material pericentriolar y los centriolos. Aquí está la imagen desde un microscopio óptico. Entonces, primero vamos con la profase. En la profase, aquí las fibras de cromatina se van a condensar y se van a acortar para formar los cromosomas, que son visibles a lo que es el microscopio óptico. El proceso de codificación puede impedir que las cadenas largas de ADN enrollen a medida que se desplaza durante la mitosis. Como la replicación del ADN tuvo lugar durante la fase S de la interfase, cada cromosoma en la profase está formado por un par de cadenas idénticas denominadas cromátides. El centrómero es una región comprimida de cromatida que mantiene unidas a las dos cromátides. En el exterior de cada centrómero se encuentra un complejo proteico denominado cinetócoro. En la profase tardía
lo que son las tubulinas del material pericentriolar de los centromas comienzan a formar lo que es el huso mitótico, que es una estructura en forma de balón. Esto está formada por los microtúbulos que se adhieren al cinetócoro. A medida que los microtúbulos se alargan, desplazándose los centrómeros hacia los polos de la célula para que de esa forma el huso mitótico se extienda desde un polo hacia otro. El huso mitótico es responsable de la separación de las cromatides hacia los polos opuestos. Luego el núcleo desaparece y la envoltura nuclear se desintegra. En la metafase, durante la metafase, los microtúbulos del huso mitótico se van a alinear. Estos van a hacer que se alineen los centrómeros de los pares de cromatides. Esto se le conoce como placa de metafase. Aquí vemos la célula desde el microscopio. Aquí están los microtúbulos y aquí está la placa de metafase. En la anafase, aquí los centrómeros se van a dividir y se van a separar a los dos miembros de cada par de cromatides, que estos se van a dirigir hacia los polos opuestos de la célula. Una vez separadas las cromatides, reciben el nombre de cromosomas. A medida que los cromosomas son movilizados por los microtúbulos durante la anafase, adoptan una forma de V, ya que los centrómeros se ubican delante de los cromosomas y los va arrastrando hacia los polos opuestos. En la telofase, la etapa final donde se lleva a cabo la telofase comienza una vez concluido el movimiento del cromosoma. Los juegos idénticos de cromosoma, ahora situados en los polos opuestos de la célula, se desarrollan y vuelven a adoptar la disposición de cromatina laxa. Alrededor de cada masa de cromatina se forma una envoltura nuclear. Los nucleolos reaparecen en cada núcleo idéntico y el huso mitótico se desintegra.